Hoy quiero que toquemos un tema para varios puede ser muy básico y para muchos puede ser muy interesante y para algunos puede llegar a ser controversial. Puede de pronto ir en contra de todo lo que has escuchado, oído o creído en tu vida. Pero hoy quiero que hablemos del poder del bautizo. Hoy, no sé si podemos prender la lucecita esta. Normalmente lo hacemos en el segundo servicio y hoy lo vamos a hacer en el segundo servicio. Normalmente lo vamos a hacer en el segundo servicio, pero hoy vamos a meter a Juanse como ejemplo. Pero ahí no sé si alcanzan a ver, hay un jacuzzi, porque gracias a Dios vivimos en el mundo moderno, donde podemos comprar un jacuzzi y calentarlo para que la gente se bautice y no sea crioterapia. Todos los que no sé si la luz nunca la prendieron. La luz, thank you Hanley. Jet Li, 10 points. 10 puntos a Hanley. Si Hanley no te lo resuelve, es imposible de resolver. Pero hoy quiero que hablemos de qué significa estar bautizado. Yo sé que para nuestra cultura hispana o latina es un tema bastante, puede llegar a ser controversial, pero no quiero que dejemos de ver el poder y la importancia detrás de por qué ser bautizado. Y mi esperanza para el día de hoy es que todos salgamos de este lugar con no solo un entendimiento nuevo de qué significa ser bautizado, sino que si ya has sido bautizado salgas a vivir el poder de lo que ya has vivido, pero que también entiendas a otro nivel lo que significa lo que has vivido. Y también vamos a tocar dos diferentes formas de ser bautizado, y como les vengo diciendo las últimas semanas, para mí estos últimos 2 meses han sido como meses de abrir mi corazón y dejarlos entrar a qué es lo que Pablo está pensando y que todos pensemos en las mismas. Y mi esperanza y mi oración para este tiempo es que Dios nos pueda llevar más allá, que podamos tener un entendimiento un poco más profundo. Y no sé si se acuerdan, pero ya hace mes y pico les decía que hay una diferencia enorme entre conocimiento y revelación. Que si tú conoces, si tú sabes algo, es información que vino de este mundo a tu cabeza, pero cuando Dios te da una revelación de algo, es información que viene del cielo a tu corazón. No sé si se acuerdan que yo les decía que muchas veces tú sabes que Dios sana hasta que ves o vives la realidad de que Dios sana, y ahora tú sabes que Dios sana. ¿Ven la diferencia? Y les contaba una historia rápida de que me fracturé el omoplato y justo tenía que hacer un tour en bicicleta y oraron por mí, y en la vida 2 años después mi papá me dice: che gato, ¿qué pasó? Porque supuestamente me tenían que operar, y le dije: no pa, yo no sé, a mí se me olvidó que esa vaina me molestaba. Y hay una diferencia enorme entre tener una revelación de que Dios sana a simplemente saber, sí, Dios sana. Y mi oración es que todos estos temas que venimos tocando no es para que salgas pensativo, sino que salgas pidiéndole a Dios: Dios, dame una revelación nueva y una revelación fresca de qué significa el tema que estamos tocando. Y hoy es el bautizo. Y en un par de minutos nos vamos a meter, y quiero que hablemos de lo que dice la Biblia, de qué significa ser bautizado. Y en la palabra de Dios vemos 2 tipos de bautizos, y el primero es bautizado por agua, y el segundo es el más esperado, pero también el más de pronto menospreciado o ignorado, que es el bautizo por el Espíritu. Y quiero que hablemos de esos 2 el día de hoy, y que cada uno de nosotros salgamos con un entendimiento más profundo y de pronto con una dirección clara de qué pedirle a Dios. Yo sé que de acá vamos a salir todos con un próximo paso claro. Ya sabes cuál va a ser tu próximo paso. De pronto tu próximo paso es: hey, yo necesito bautizarme. O de pronto tu próximo paso es decir: wow, Dios, necesito que tú bautices esto que me has dado con tu Espíritu para poder vivir todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces oremos y metámonos de cabeza
al día de hoy. Padre, te doy gracias. Gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Es imposible, Señor, decir que no te estás paseando por acá. Señor, te pido que en este momento, Señor, hagas lo que solo tú puedes hacer. Que tomes un mensaje, Señor, y lo dividas, Señor, en miles de pedacitos, Señor, y lo deposites en cada uno de nuestros corazones de una manera íntima, de una manera especial y de una manera personalizada. Que cada uno, Señor, de nosotros vamos a salir de este lugar, Señor, con un entendimiento claro, Señor, con una convicción clara, Señor, pero también, Señor, con claridad, Señor, de qué es lo que quieres de nosotros y hacia qué nos estás llamando, Señor. Te amamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Creo que tenemos que arrancar este tema hablando de lo obvio, que este tema ha sido bastante argumentado, creo que se puede llegar a decir, sí, discutido, controversial, no solo entre cristianos y católicos, sino que hasta entre los mismos cristianos, diferentes tipos de cristianos. Y hay personas que dicen que es imposible que seas salvo si no te bautizas, pero también hay personas que dicen, eso no es tan importante. Eso la verdad, sí, chévere, pero nunca le di la vuelta, nunca se me dio la oportunidad. O te diste cuenta que justo siempre que la iglesia anunciaba que iba a tener bautizos, acabas de invertir tus $200 en que te tinturen el pelo, te lo peinen. No sé cuánto pagan las chicas, pero sé que pagan mucho más que nuestros $25 en la barbería. Ayer cometí el grave error de llevar a mi suegro a la barbería a que le dieran un corte moderno. Si se lo cruzan, parece mi gemelo pero sin barba. Le queda espectacular. No se rían. Él está viendo, Fer, te amo, perdón. Fue culpa de Cami. Pero sí, hay personas que hasta dicen, no es conveniente. Justo no se dan las cosas. Y puede que pienses, no, sí, uno puede ser salvo sin bautizarse, o es imposible ser salvo sin bautizarte. Y la realidad es que ninguna de esas dos es 100% verdad. La realidad es que lo primero que Jesús hizo en su ministerio en la tierra fue bautizarse. Y lo último que dijo cuando ya se iba al cielo fue: vayan por todo el mundo, por todas las naciones, bautizándolos, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo sé que al yo empezar a decir palabras así, inmediatamente nosotros como hispanos, nosotros como latinos, nuestra mente cae en un, como ya tenemos esas palabras muy grabadas, ya de pronto nuestra cultura ha sido muy religiosa y de pronto ya es fácil hasta simplemente entrar como en una rutina. Pero hoy quiero que hablemos y tengamos un entendimiento más profundo de lo que significa eso: ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando tú le dices a alguien, wow, te bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo? ¿Será que lo dices por decir? Y yo no quiero que tengamos una iglesia que dice muchas cosas bonitas y ni siquiera una iglesia que entiende muchas cosas bonitas de la palabra de Dios. Quiero que seamos una iglesia que vive la palabra de Dios, que entendemos. No sé si de pronto alguna vez te ha pasado que alguien te dice, no, hazme un favor, hazme esto, y tú fuiste y hiciste el favor y la verdad no tienes ni idea por qué lo hiciste. O, no, mira, tienes que prender esa máquina. ¿Cómo la prendo? Mira, haces pim, pim, pim. ¿Qué hace esa máquina? Ni idea. Y muchas veces nuestra vida cristiana es igual. Hacemos cosas simplemente repitiendo lo que hemos aprendido, pero no entendemos el porqué ni el poder detrás de lo que estamos haciendo. Y quiero que nos metamos al primer punto medio picante de lo que es el bautizo.
Y el primer punto medio picante es la diferencia entre ser salpicado y sumergido. Cuando vemos la palabra de Dios, cada ejemplo que aparece en la palabra de Dios de ser bautizado es completamente sumergido. Es más, la palabra original griega no la voy a intentar decir, pero el lenguaje original que fue escrita, las escrituras, este pedazo que empieza a hablar del bautizo y explicar el bautizo, esa palabra literalmente significa immersed, sumergido. Y nuestra cultura, y no es tanto nuestra cultura, sino que es más la cultura grecorromana de donde sale lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica ya global, de donde sale esa cultura. En ese momento de la historia de la humanidad, lo que estábamos intentando hacer como humanos era expedite. ¿Cómo se dice expedite? Acelerar el proceso. Queríamos acelerar todo. Queríamos garantizarle a las personas la salvación. Queríamos garantizarle a las personas la salvación del primo que se te murió hace 3 años. Entonces se vendía la salvación y estudiaban las escrituras y veían que ser bautizado era un requisito. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué empezamos a hacer como humanidad? Apenas nació un bebé, hey, bauticémoslo. De una, salgamos de esta. Medio lo salpicaban. Y como esos videos que están virales, no sé si de pronto algunos los han visto, cuando alguien se cae y se pega y suena ¡cum! En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y culturalmente, y he conocido tantas personas que les digo, hey, ¿no has pensado, tú te has bautizado? Sí, pastor, yo me bauticé hace 48 años. ¡Wow! Y yo creo que conté esta historia una vez, pero hace creo que unos 5 años tuvimos un campamento de jóvenes en el cual el campamento se culminaba con el último día bautizando a todos los muchachos que se quisieran bautizar. Y ese día, cuando estábamos preparando todo para bautizarlo, literalmente se cayó el cielo. Y el equipo me dice, ¿qué vamos a hacer? Les dije, pues oremos, no tenemos de otra. Y seguro algunos ya se acuerdan de esta historia. Empezamos a orar y literalmente es como si Dios hubiera agarrado una tijera y cortó un hueco en las nubes justo encima del laguito y dejó de llover. Y ese día bautizamos, creo que cerca de unos 200 muchachos. Y me acuerdo cuando estaba bautizando ya el último, como veía venir la lluvia, como Dios diciendo, ok, ya, you're done. Y en ese campamento, cuando regresamos, obviamente todos felices, el próximo viernes normalmente en TMT se tira una fiesta para celebrar lo que sucedió. Y yo sé que de pronto para algunas personas, como así, fiesta, jóvenes, Jesus. Déjame decirte algo y voy a ser claro con esto. Si no saben cómo divertirse en la iglesia, te lo prometo, se van a divertir allá afuera. Sino que tú no vas a saber. Y vas a recoger los pedazos de platos rotos. Entonces nosotros como iglesia trabajamos duro para que este lugar sea un lugar donde los jóvenes quieren estar. Que sepan que, wow, se pueden enamorar de Jesús, pero también la van a pasar bueno. Y me acuerdo, estamos celebrando cuando acá en los viernes no pueden entrar adultos por temas de seguridad. Y me acuerdo que alguien me dijo, hey, hay un papá que quiere hablar contigo. Y yo salí afuera y yo pensé que este papá quería hablar conmigo. Y cuando yo le fui a dar la mano, este hombre de una me tiró una piña. Se olvidó que estaba tratando con un ninja negro. Un cinturón negro. Un ninja negro. Y me intentaba pegar y yo literalmente me escapaba de él. Yo iba corriendo. Y yo le decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya cuando medio se calmó, me dijo, es que tú bautizaste a mi hija a la fe para que fuera cristiana. Yo, no, I didn't. Y yo seguía escapándome de él. Yo le dije, no, eso no es verdad. Y él me intentaba pegar y me decía, tú la bautizaste para que fuera cristiana. Yo le dije, de pronto yo sí la bauticé, pero no para que fuera cristiana. Cuando ya por fin se calmó, él estaba enojado porque él ya la había bautizado a ella cuando era una bebé y no le gustaba que otro hombre
había bautizado a su hija y yo lo agarré y yo le dije, mira, quiero que entiendas que lo que sucedió la semana pasada fue la respuesta a una oración que tú hiciste hace 15 años. Que tú de pronto simbólicamente la bautizaste y pensaste que la estabas bautizando, pero lo que estabas haciendo era una declaración de fe, de que wow, Dios, yo quiero que esta hija que me has entregado, que has confiado en mí, me has dado en mis manos, te ame y te siga. Y le dije, qué bendición saber que 15 años después Dios ha sido fiel. Y te contestó esa oración. Entonces hay una diferencia enorme entre ser sumergido y medio salpicado. No la última vez que bautizamos, pero la penúltima vez que bautizamos, nadie se dio cuenta y Caro se mata de la risa porque ya sí. Es importante que cuando alguien se bautiza sea sumergido. Y ese día no sé qué pasó, pero nos llenamos bien la tina. Y yo me acuerdo, metí a la primera persona y el coquito le quedaba por afuera del agua. Entonces yo empecé a... Casi me toca meter la pierna. Y lo peor es que se bautizó una señora que tenía el pelo medio así infladito. Y yo me acuerdo, la bauticé y yo era todo preocupado. Yo, Jesus, intentando salpicarla. Y bueno, chévere, nos reímos, pero estoy tomando tiempo de explicar esto porque quiero ahorita que nos metamos y veamos que la palabra de Dios de principio a fin da un ejemplo y es completamente sumergido. Y es más, nos vamos a meter a versículos para explicarles teológicamente y espiritualmente qué sucede ahí adentro. Amén. Entonces, si hoy es tu turno de bautizarte, vamos a probar ahorita con Juanse a ver que sí. No, y creo que ese día, ¿dónde está mi amigo? No sé si lo veo, no está. Él es mi entrenador de básquetbol, mide como 15 metros. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Te me escondiste? No está. Me mentiste, Henry. Si estuviera lo veríamos, él parece parado pero está sentado. Es así de alto. Y justo tocó bautizarlo ese día. Y yo cuando lo miré, yo dije, a ti te teníamos que bautizar en el mar. Le dije, córrete bien para adelante. Se corrió bien para adelante y aún así casi lo desnuco. Un día para no olvidar. Pero quiero que tengamos ahora sí una conversación seria. Hay una diferencia enorme entre ser sumergido y salpicado. Entonces la primera pregunta que quiero que toquemos es ¿por qué? ¿Por qué bautizarte? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que sucede? Conozco personas que se han bautizado 15 veces. Yo le digo, no, el bautismo, cuando tú te bautizas no es lo mismo que el arrepentimiento. Tú te puedes arrepentir todos los días, no te bautices todos los días. Es más, hasta teníamos jóvenes que todos los años se bautizaban. Y ya llegó un año que agarré una y le dije, tranquila, you're good. Y yo creo que a ella le gustaba, era el momento, todos lloraban y ella... Y se iba metiendo la huella. Yo decía, tranquila, te bauticé 7 veces. Esto ya parece un laundromat. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasar por las aguas? Si es algo tan importante que Jesús fue lo primero que hizo y lo último que habló, ¿por qué es tan importante? De pronto, ¿cuáles son los ejemplos que vemos en la palabra de Dios? Es más, uno de los ejemplos claros que vemos en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, si no estoy mal, capítulo 5, y no lo vamos a leer por causa de tiempo, vemos la historia de Naamán. Un gran soldado que tenía gran cargo, un hombre importante, que escucha que hay un hombre de Dios. Y este hombre tenía una enfermedad, tenía lepra. Y su cuerpo se iba pudriendo y él se dio cuenta que no importa que tuviera todo el dinero sobre esta tierra, todo el poder, toda la autoridad, su salud no la tenía. Y él escucha a este gran hombre de Dios y se va y busca a este gran hombre de Dios. Y este hombre de Dios, ¿qué le dice? Ve y te metes al agua.
Y Naamán dice, hey, falta de seriedad. Me vas a decir, él esperaba, Naamán era así como nosotros. Yo me acuerdo, yo me sentaba con mi papá y le decía, papá, estoy atravesando esto y esto, ¿qué crees que debería hacer? Y me decía, che, gato, ora. No, pa, dame un consejo. Y sí, ora. Y muchas veces nosotros queremos que el pastor o un líder espiritual te dé una respuesta o 3 pasos a seguir para recibir la bendición, cuando muchas veces lo único que tienes que hacer es lo sencillo, que es buscar intimidad con Dios. Entonces vemos que Naamán va, obedece, y la palabra de Dios dice que él sale de esa agua y que su piel era como la de un bebé. Yo conozco muchas mujeres que les gustaría que les vendieran un tarrito de esa agua. Es más, vemos otros ejemplos no tan convencionales, pero que sí eran ejemplos que mostraban lo que iba a suceder. Vemos el pueblo de Dios, los israelitas, al entrar a la tierra prometida, que ellos tienen que pasar por las aguas. Y hay algo poderoso de esto. Ellos no solo pasan por las aguas, porque si no fuera como simbólico para mostrar el poder del bautizo, para recibir lo que Dios tiene para ti, simplemente hubieran pasado por una parte donde está Pandita y hubieran pasado así por encima de unas piedritas. Pero no. Lo que sucede es que Dios dice, hey, que entre mi presencia primero, que el arca donde mi presencia está, entre primero, y ahí mismo vas a ver como el agua deja de fluir para que ustedes pasen por tierra seca. Y que el momento que ya pasaron todos y pasó la presencia de Dios, ya el agua volvió a fluir. Mostrándonos que muchas veces tú y yo no recibimos o no vivimos todo lo que Dios tiene para nosotros, no porque no te has bautizado, escucha esto, porque no has obedecido. Porque como te dije al principio, si no te bautizas no significa que no eres salvo, y si te bautizas no significa que sí eres salvo. Esto no es cuestión de una acción, es cuestión de una postura de tu corazón, de hey, yo le obedezco a Dios. Yo hago lo que dice su palabra. Escucha esto, iglesia, yo sigo su ejemplo. Y quiero que veamos la historia de Jesús. Porque si estamos hablando de obediencia, tenemos que ver el ejemplo perfecto, que es la historia de Jesús. Y entonces en Marcos capítulo 1, versículo 9 en adelante, quiero que veamos lo que sucede. Y no sé si se acuerdan, pero les dije, muchas veces nosotros no participamos en muchas cosas que Dios nos llama a hacer por problema de conveniencia. No es conveniente. Y miren lo que dice, versículo 9 en adelante. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea. Paremos ahí 2 segundos. Desde Nazaret hasta el Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Quieres saber a cuánto estaba en distancia? 60 millas. En otras palabras, lo que un turista normal camina en el Sogras. Mortal el Sogras. No, 60 millas, ponte a pensar eso. Para todos nosotros que trabajamos en ponernos bien físicamente, dicen, voy a salir a trotar. Saliste y casi te mueres. Y cuando miras cuánto corriste, media milla. O de pronto le diste todo el esfuerzo que tuviste, 1 milla. Ahora imagínate, Jesús caminó 60 millas para darnos un ejemplo. Y quiero que escuches esto, porque el hecho de que sea de pronto un poco inconveniente muchas veces obedecer la palabra de Dios, no es porque Dios quiere que sea inconveniente, sino que cuando algo te cuesta, empieza a destruir tu orgullo. Porque muchas veces no obedecemos por causa del orgullo que tenemos dentro de nosotros. Yo que voy a caminar 60 millas. Si me acabo de comprar estas chanclas, de pronto le podría haber dicho un discípulo a Jesús. Jesús, alguien acaba de donar las 12 chanclas para los discípulos. ¿Cómo las vamos a gastar en un día?
Jesús se mete 60 millas. Miren, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, si él está subiendo del agua, significa que estaba sumergido en el agua. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces no es locura mía. Jesús vio que el cielo se abría y que ¿el qué? El Espíritu, subraya esa palabra, bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu, ¿lo qué? Yo creo que eso es una palabra de Dios para alguien. El Espíritu lo impulsó ¿a dónde? Vamos a leer eso una vez más. Creo que esto es una palabra para alguien. El Espíritu, ¿cómo? Lo impulsó a ir al desierto. Y allí fue tentado ¿por quién? Por el mismo chanclas. Durante 40 días estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Acá vemos lo que vamos a hablar en los próximos minutos. No solo Jesús pasa por las aguas, sino que también es bautizado por el Espíritu. Y el Espíritu mismo es el que lo impulsa ¿a dónde? Al desierto. Para que ¿qué pasara durante 40 días? Fuera tentado. En otras palabras, Jesús nos está dando el ejemplo perfecto de cómo se puede llegar a ver nuestras vidas. Te pones de 100 con Dios, te pones serio con Dios, y ¿cómo se pone la vida? Dura. ¿Sí o no? Seguro tú dices: no, voy a arreglar mi vida, voy a empezar a orar todos los días. ¿Cuánto te duró eso todos los días? Te duró ese día. Lo que estamos viendo acá es que cuando tú obedeces, entras a una etapa o a una zona donde puedes recibir lo que Dios tiene para ti. Man, this is good. Quiero que escuches esto. Si tú obedeces y entras a una zona para recibir lo que Dios tiene para ti, ¿qué te hace pensar que hoy por hoy eres suficiente para recibir lo que Dios tiene para ti? Si tú obedeces y entras a una zona donde puedes recibir lo que Dios tiene para ti, significa que Dios va a tener que trabajar en ti para que puedas crecer, para que tu fuerza pueda crecer, para que tu fe pueda crecer, para que tu capacidad pueda crecer y puedas sostener lo que Dios tiene para ti. Por eso hace un par de semanas hablaba de lo que significa ser probado, que es hora de dejar de ser cowards. ¿Cómo se dice cowards? Cobardes a todo lo que sucede en nuestras vidas y dejar de pensar de que todo es ataque. No todo es ataque. Y aún si llega a ser ataque, adivina qué dice la palabra de Dios: ningún arma forjada prosperará. Entonces no importa si es ataque o si es prueba, Dios te quiere dar algo. Entonces Jesús pasa por las aguas, inmediatamente es bautizado por el Espíritu, impulsado por el Espíritu. Y no sé si se dan cuenta de lo importante de esto, que todo esto sucede justo cuando Él está arrancando su ministerio, para darnos a nosotros un ejemplo perfecto a seguir. Entonces ahora quiero que veamos qué significa ser bautizado por agua. Y se los prometo que al final de todo esto vas a salir con algo, porque veo muchas caritas como que ok. ¿Qué significa ser bautizado por agua? Quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6. Versículos 3 y 4. Y este versículo me encanta. Romanos 6, versículo 3 y 4. ¿Acaso no saben ustedes que los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús,
en realidad, acá el apóstol Pablo dando claridad, en realidad fuimos bautizados ¿para qué? Participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Quiero que agarremos eso y pongámoslo en un costado, y ahora quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12, porque estos son dos versículos que van de mano a mano. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 11. Además, en él fueron ¿qué? Circuncidados, no por mano humana, sino que con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó ¿quién? Cristo. Ustedes la recibieron al ser ¿qué? Sepultados, lo mismo que veíamos en Romanos, con él en el bautismo. En el bautismo también fueron resucitados mediante la ¿qué? La fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Acá hay algo que les quiero, no te caigas celular, explicar, porque es bastante importante, y lo voy a resumir porque yo sé que muchas veces leemos la palabra de Dios y nos pasa así. Acá lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que cuando tú entras al agua, no estás entrando a un jacuzzi, no estás entrando a una ducha, estás entrando a una tumba. Y que debajo de esa agua ahora eres sepultado, enterrado con Cristo. Y que lo que sucede es que cuando sales hay una separación de la persona que se queda ahí adentro a la persona que sale. Que por el poder de Dios una nueva criatura puede salir. José, ven acá 2 segunditos. Iba a llamar a Juanse, pero Juanse estaba grandísimo. Me dijo, come up here. Sí, Juanse mide como 15 metros. Él no. Gracias a Dios. No, tú eres estatura perfecta. No es que nadie te menosprecie. El contexto histórico lo tenemos que entender. Cuando ellos están usando este lenguaje, los recipientes, o no se dice así, the recipients, ¿sí? Los receptores lo voy a decir de otra manera. La gente que sí fue diseñada para leer esto originalmente, la audiencia que tenía en mente el apóstol Pablo cuando escribió esto, hubiera entendido esto cuando leían esto, por el contexto histórico. En ese momento de la historia de la humanidad, si yo mataba a José, porque es de mi misma estatura y no Juanse, si subía a Juanse, la historia era que él me tenía que matar a mí, y la verdad, not ready to die. No era como el mundo en el que vivimos hoy, que a mí me metían a la cárcel o me daban la cadena de muerte, la cadena perpetua, pena de muerte, sino que el castigo era que me amarraban al muerto a mi espalda. Ese era el castigo. Entonces imagínense, vamos a hacer este ejemplo. No te me caigas. Miren. Te voy a regalar un quiropráctico, tranquilo. Un aplauso para José. Gracias a Dios no te subí. Jesus. Iba a quedar roto. Iba a subir a Miguelito. ¿Dónde está Miguelito? Mi entrenador. Miguelito se comió 15 gimnasios antes de venir hoy. Está así. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un asesino mataba a alguien, cuando alguien mataba a alguien y le amarraban al muerto a la espalda, lo que normalmente sucedía era que el personaje que cargaba al muerto seguramente terminaba quitándose la vida. Imagínate lo que es cargar un muerto, un cuerpo que se empieza a descomponer encima tuyo.
Imagínate tú intentando desayunar y que los gusanitos que se caigan en tus huevitos, te caigan al mate. Imagínense el olor. Ahora imagínate si de pronto yo llego a matar a José y me lo amarran y se empieza a podrir José. ¿Ustedes creen que Cami me deja dormir en la cama? Todas las chicas, ¡no! Entonces, ahora quiero que veamos la imagen mejor, lo que vemos en Colosenses. Que debajo las aguas hay una circuncisión que sucede. Hay un corte que sucede. Y la palabra de Dios dice que no es por mano humana, sino que por mano celestial. Y lo que ahí nos está enseñando la Biblia es que cuando tú entras, esa circuncisión, ese corte que sucede, ahí abajo queda alguien. Ahí adentro queda algo. Ahí adentro queda un hombre. Ahí adentro queda una mujer. Y sale una nueva criatura. Por eso dice que fuiste resucitado mediante el poder de Jesucristo. Sale una nueva persona. Y muchas veces por no entender lo que está sucediendo, y literalmente podría pasar horas contándole testimonio tras testimonio, tras testimonio, tras milagro, tras milagro, tras milagro, que personalmente yo he visto a través de personas bautizándose. Normalmente siempre cuento uno de los mismos porque es uno que me ha impactado muchísimo. Una chica en un campamento de Temete vino, se bautizó, salió y empezó a llorar y lloraba y lloraba. Y uno decía, wow, sí, Dios la está tocando, pero ya llevaba como 6 horas llorando. Y yo, ok, ya, estamos cenando. Y literalmente habrá llorado como unas 8 horas. Ya llegó al punto donde yo dije, ok, ya, no sé ni dónde está sacando lágrimas. Me senté con ella y ella me empieza a contar que ha intentado suicidarse muchas veces por el nivel de ansiedad con el que vive. Que todo, hasta qué media se va a poner, la mataba la ansiedad. Ella me contaba eso y yo decía, wow, no te pongas medias. Si te apicueca no pasa nada. Pero imagínense el nivel de ansiedad con el que esta chica vivía. Que múltiples veces había intentado quitarse la vida. Y ella me dice, la razón por la cual estoy llorando y no puedo dejar de llorar es porque cuando salí de esa agua me sentía rara. Y no sabía qué era lo que sentía, entonces lloraba porque me da miedo lo que estaba sintiendo. Pero horas después me di cuenta de lo que estoy sintiendo y ahora lloro porque no puedo creer lo que estoy sintiendo. ¿Ok? Me dice, siento paz. Y lloraba. Y después empecé a llorar yo. I'm like, no way, God, you're so good. Y ella lloraba y me decía, siento paz, siento paz. Yo no sabía lo que físicamente se sentía no tener ansiedad. Y ella lloraba y yo lloraba y yo decía, Dios, gracias. Un año después, ella se me acercó en el próximo campamento a decirme, te quiero decir que ese sentimiento que hace un año entró a mi corazón y a mi vida no se ha ido. Me dices más, ya ni siquiera si intento acordarme qué se sentía tener ansiedad, no te sabría decir. Y así te podría contar testimonio tras testimonio, tras testimonio, tras testimonio, tras testimonio de lo poderoso que es obedecer,
No simplemente hacer lo que la cultura te dice o lo que piensas que la iglesia quiere que hagas. No, obedecer. Decir, bueno, Dios, tú dices, yo lo hago. Que cuando vemos el bautizo, y la razón por la cual nosotros como cristianos no bautizamos niños ni bebés, es porque teológicamente y bíblicamente vemos que el bautizo es una decisión propia. Tú tienes que tomar esa decisión de decir, bueno, hasta hoy llega este hombre. Necesito que Dios corte un par de cosas de este. Y me encanta lo que vemos en la historia de Jesús, porque Jesús sale del agua e inmediatamente es bautizado por el Espíritu. Pero con los discípulos no es la misma historia. Los discípulos tienen que esperar a ser bautizados por el Espíritu. Y muchos cristianos hoy por hoy no tienen ni idea qué significa ser bautizado por el Espíritu de Dios. Que Jesús mismo dijo, no, a ustedes les conviene que yo me vaya. Viene algo mejor. Viene algo mejor. Y en Hechos capítulo 2 vemos lo que sucede. Que los discípulos están encerrados 40 días. Y es impresionante porque ese se llama el día de Pentecostés. Y era un periodo de 40 días en el cual ellos se encierran y esperan y esperan y esperan. Y lo único que Jesús les dijo es esperen. No sé si tú eres como yo y sufres de la misma enfermedad que tengo yo, que es la impaciencia. A mí lo peor que alguien me puede llegar a decir es espera. ¿Ya? Pero ellos esperan y son bautizados por el Espíritu Santo. Y vemos un antes y un después de cada uno de estas personas. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo la iglesia va a estar dispuesta a seguir viviendo sin ese segundo bautizo? Que de pronto si tú llevas acá 30 años en la iglesia, ya te bautizaste hace 30 años, pero no tienes ni idea lo que es sentir, no la presencia de Dios, sino que el poder de la presencia de Dios. Ver el mover del Espíritu de Dios, que la palabra de Dios dice que no son solo palabras, sino que es palabras y poder. Que lo que Dios hace no es algo de la Biblia o algo del pasado, sino es algo que está pasando. Que hace un par de días en la Universidad de Ohio, un par de jugadores del equipo de fútbol americano decidieron tirar un evento donde iban a contar sus testimonios. Y el resultado de ese testimonio fue un bautizo masivo, donde cientos de estudiantes decidieron pasar por las aguas. Que no es algo que simplemente vemos en la Biblia, que iban y predicaban, y cuando la gente respondía a lo que era seguir a Jesús, entendían que tenían que pasar por las aguas. Porque no solo algo poderoso sucede ahí, sino que esa es una declaración. Es una decisión externa, es una demostración externa de una decisión interna. Que puede ser un poco parecido a un anillo de matrimonio. Se los prometo, yo me aseguré de ahorrar lo más posible para comprarle el anillo más grande posible a Cami, para que cualquier pelagato que la vea sepa: she's taken. Si tú estás casado y no usas tu anillo, esto no es ni siquiera una palabra de Dios para ti. Esto es una cachetada de Dios para ti. Ponte tu anillo. Me encanta lo que esto demuestra. Esto demuestra es algo sin principio, sin fin, y que todo
que está dentro de este circulito le pertenece a una mujer que se llama Camila. Y la verdad a mí no me pasa, no es que yo ande por ahí y las chicas Pero eso es la verdad. Y no, mentira, no, sí se los voy a mostrar. Cuando yo me hice este anillo me lo hice muy grande. Entonces cuando no tengo mi anillo, me aseguré de que siempre, y ahí decidí ponerme la fecha del día en el cual le dije: hey, no soy perfecto, pero te prometo el resto de mis días intentar ser un poquito mejor, para de pronto alcanzar a ser el hombre que te mereces. Recordar el día en el que dije: wow, yo pensé que conocía la gracia de Dios, ese regalo inmerecido, pensé que conocía la gracia de Dios, pero hoy me estoy dando cuenta que por primera vez en mi vida veo la gracia de Dios. Eres un regalo que no merezco. Eso mismo sucede en esas aguas. Por eso es un acto que se hace al frente de tu comunidad. Es una declaración pública de una decisión interna que dice: en mi corazón ha sucedido algo. Yo voy a atravesar esas aguas. Y ojo, porque me encanta, todo con Dios es: Dios ve tu corazón, Dios no ve lo que haces. Si tú vienes y te metes ahí por meterte, lo único que vas a hacer es mojarte. Lo mismo pasa con el ayuno. Si tú piensas que ayunar es aguantar hambre, lo único que vas a hacer es aguantar hambre. Dios ve tu corazón. Pero yo también creo con todo mi corazón que es hora que se levante una iglesia que le pida, y escucha esto, y con paciencia y ruego entra a la presencia de Dios y le diga: Señor, bautízame con tu Espíritu. Bautízame con tu Espíritu. Quiero más de ti. Que vemos ahí en Hechos 2, cuando ellos son bautizados por el Espíritu, empiezan a hablar en lenguas. Y no nos vamos a meter a ese tema porque hay cristianos que dicen que la demostración de que fuiste bautizado por el Espíritu es que hablas en lenguas. Entonces hay personas que dicen: yo no he sido bautizado por el Espíritu porque no hablo en lenguas. Pero no nos vamos a meter ahí porque sé que vamos a perder a la mitad del lugar. Esto es más una conversación para Libli. No le metas tanta tiza, pero sí métele intención de decirle: Dios, yo quiero esto. Yo quiero esto. No te pierdas la segunda mitad. Y no pases por las aguas simplemente porque sí. Y quiero cerrar con esto. Sé que hoy puede que marque un próximo paso claro para cada uno de nosotros. De pronto hay muchas personas en este lugar que fueron bautizadas como niños y no tiene nada malo, te lo prometo. Pero hoy te das cuenta que es hora de que tú tomes esa decisión. Pero también sé que hay muchas personas en este lugar que se conformaron con haber tomado esa decisión hace años. Y te conformaste a simplemente vivir la rutina del cristiano. Y hoy Dios quiere que escuches que Él tiene más para ti. Es hora de que como iglesia busquemos esa intimidad con el Espíritu que dice: Señor, bautízame con tu Espíritu. Quiero el mover de tu Espíritu. Y no quiero ser un cristiano solo de palabras, quiero ser un cristiano de palabras y de poder. Que cuando tú entres a un lugar, cosas pasen. Y ojo, no estoy hablando cosas locas ni wow, se le corrieron los patitos al pastor. No, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y quiero ser muy claro con esto. Ser bautizado por el Espíritu no significa que eres raro.
significa que ahora eres una persona peligrosa. No significa que ahora te conviertes en la persona más rara de tu barrio, porque eso no es lo que vemos en las Escrituras. Si tú dices que el Espíritu Santo te bautizó y ahora eres raro, no es que el Espíritu sea raro, es que tú siempre fuiste raro. Esa es la verdad. Pero lo que vemos en las Escrituras es que el Espíritu los toca, los bautiza, y ahora todo el mundo quería estar con ellos, porque cosas pasaban. Dios se movía. El resultado de ser bautizado por el Espíritu es vida eterna, y te lo compruebo, porque ese mismo día que los discípulos fueron bautizados por el Espíritu, la palabra de Dios dice que 3,000 personas le entregaron su vida a Jesús, and counting, y dice que más se agregaban día tras día. El mundo en el que vivimos y la cultura en la que vivimos ha convertido el ser bautizado por el Espíritu en algo raro, en algo que aleja a las personas y aísla al cristiano. Yo me quiero atrever a decir que eso no es bautizo del Espíritu, eso simplemente es locura. Porque bíblicamente el resultado de ser bautizado por el Espíritu, y quiero que escuches esto, iglesia, es: imagínate que tú eres un vaso y que Dios empieza a llenar ese vaso, y ese vaso se llena y Dios sigue tirando y sigue tirando, y ese vaso rebosa y rebosa y rebosa y rebosa, porque el resultado de que tú has sido bautizado por el Espíritu Santo es que las personas que viven alrededor tuyo, las personas que Dios ha puesto en tu mundo, las personas que Dios ha puesto en tu barrio, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, empiezan no solo a querer lo que tú tienes, sino que anhelar lo que tú tienes, porque se dan cuenta que han vivido años con sed y que tú tienes agua que puede llegar a saciar esa sed. Entonces, ¿dónde estás? ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, te damos gracias. En este momento, Señor, te pido, habla, Señor, a nuestros corazones. Danos claridad, Señor, en cuál es nuestro próximo paso, Señor. Sé que hay personas en este lugar que su próximo paso es pasar por las aguas y públicamente declarar lo que ha sucedido internamente en su corazón. Pero también sé, Señor, que hay personas en este lugar que su próximo paso es buscar que tu Espíritu, Señor, se derrame sobre ellos. Te pido, Señor, por una iglesia, Señor, viva espiritualmente, Señor. Te pido, Señor, que si nos llegan a describir por algo, Señor, en este mundo, en esta ciudad, es que seamos una iglesia, Señor, no que predica la palabra, sino que vive la palabra. Que vive lo que tú dices. Señor, no una iglesia rara, con personas raras, sino que una iglesia real. Una iglesia contemporánea, una iglesia lista para impactar al mundo en el que la has puesto. Entonces, Señor, en este momento, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, te pido de todo corazón, derrama tu Espíritu. Derrama tu Espíritu, Señor.